estaba yo platicando con la hermana Jason y me dice, pastor, tienes 3 domingos que no estás aquí. Y dije, ¿3? Me acordé, ¿se acuerdan que la otra vez fue en la del campamento? Ahí estábamos, andábamos por allá, habían ido. Pero ya estamos de regreso, gracias a Dios. Salimos de vacaciones, todo bien, regresamos, comimos bien, se ve, ¿verdad? Comimos bien, y gracias a Dios estamos de regreso, contentos aquí con ustedes. Vamos a comenzar a alabar a Dios, por favor, pónganse de pie, y vamos a comenzar a cantar el primer canto que está frente de nosotros, se llama Divino Compañero del Camino.
esta reunión, este servicio. Venimos, Señor, a alabarte. Hermanos, comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oramos juntos, está ahí en la pantalla. Todopoderoso y eterno Dios, tú has dado grandes y preciosas promesas a aquellos que creen, y concédenos la fe perfecta de vencer toda duda. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. ¿Qué les parece si nos damos la bienvenida? Yo sé que nos la damos siempre después de la absolución, pero tiene tanto tiempo que no los veo y quiero saludarlos. Vamos a darnos la bienvenida. La paz de Dios. La paz de Dios. Todos hermanos vamos a compartir la paz de Dios. Paz de Dios. Paz de Dios. Hermano José. Paz de Dios. De verdad es que es bueno ir a ocasiones, pero es más bueno verlos otra vez. Vamos a seguir cantando a nuestro Señor, el canto que sigue enfrente de nosotros. Vamos a alabar a nuestro Dios. Se llama El Poderoso de Israel. De noche cantaremos, cerrado con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Y de noche cantaremos,
venimos, Señor, a alabar tu nombre. Señor, también reconocemos que hemos pecado. No hemos cumplido tu ley como tú quieres, Señor. Por eso en esta hora, Señor, te pedimos que tengas misericordia de nosotros, Señor. Te acuerdes que venimos del polvo, somos polvo, Señor, y perdona nuestros pecados. En silencio, hermanos, confesemos nuestros pecados a Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para nosotros. Está aquí para vivirnos. Está aquí para llegar. El Espíritu de Dios está aquí. Otra vez el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Tenemos buenas noticias. Dios envió a su único Hijo a morir, a pagar por nosotros. En su nombre y en su muerte y en su resurrección encontramos el perdón de pecados. Somos perdonados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a Dios. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Ya tenemos las lecturas asignadas, por favor. Muy buenos días a todos. Buenos días. La primera lectura es en Jeremías 23, del 16 al 29. Antes de que lean, ustedes pueden decir, ¿y quién es esa señora que va a leer? Esta señora que va a leer, aunque no lo crean, cada domingo viene a la iglesia. Facebook. En Facebook. Sí. Y así como ella hay mucha gente que también sigue esto. Ella es mi hermana. Ok, Jeremías 23, 16 al 19 dice: Así dice el Señor Todopoderoso: No hagan caso de lo que dicen los profetas, pues alientan en ustedes falsas esperanzas, cuentan visiones que se han imaginado y que no proceden de la boca del Señor. A los que me desprecian les aseguran que yo digo que los harán de bienestar. A los que obedecen los dictados de su terco corazón les dice que no les sobrevendrá ningún mal. ¿Quién de ellos ha estado en el consejo del Señor? ¿Quién ha recibido o escuchado de su palabra? ¿Quién ha atendido y escuchado su palabra? El huracán del Señor se ha desatado con furor, un torbellino se cierne amenazante sobre la cabeza de los malvados. La ira del Señor no cesará hasta que haya realizado por completo los propósitos de su corazón. Al final de los tiempos lo comprenderá con claridad. Yo no envié a estos profetas, pero ellos corrieron. Ni siquiera les hablé, pero ellos profetizaron. Si hubieran estado en mi consejo, habrían proclamado mis palabras a mi pueblo. Lo habrían hecho volver de su mal camino y de sus malas acciones. ¿Soy acaso Dios solo de cerca? ¿No soy Dios también de lejos? Afirma el Señor. ¿Podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? Afirma el Señor. ¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? Afirma el Señor. He escuchado lo que dicen los profetas que profieren mentiras en mi nombre, los cuales dicen: he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo seguirán dándole valor de profecías a las mentiras y delitos de su mente? Con los sueños que se cuentan unos a otros pretenden hacer que mi pueblo se olvide de mi nombre, como sus antepasados
un sueño, que lo cuente, pero el que reciba mi palabra, que la proclame con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano?, afirma el Señor. ¿No es acaso mi palabra como fuego y como martillo que pulveriza la roca?, afirma el Señor. Esta es palabra del Señor. Pero vamos. Buenos días. La segunda lectura está en Hebreos 11, 17, 31 y 12, 1, 13. Por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho: tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, previendo lo que le esperaba en el futuro. Por la fe, Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyándose en la punta de su bastón. Por la fe, José, al fin de su vida, se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus restos mortales. Por la fe, Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado por el pueblo de Dios al disfrutar de los primeros placeres del pecado. Considero que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo la invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Por la fe el pueblo cruzó el mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Por la fe cayeron las murallas de Jericó, después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. Por la fe, la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador, perfeccionador de nuestra fe, quien, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen y pierdan el ánimo. Esta es la palabra del Señor. Todos de pie, por favor, para leer la lectura del Evangelio que esta mañana. Buenos días. Buenos días. El Evangelio se encuentra en Lucas 12, 49-56. He venido a traer fuego a la tierra, y como quisiera que ya estuviera ardiendo. Pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo, y cuanto angustia siento hasta que se cumpla. ¿Creen ustedes que vine a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división. De ahora en adelante estarán divididos 5 en una familia,
3 contra 2 y 2 contra 3. Se enfrentarán el padre contra su hijo y el hijo contra su padre, la madre contra su hija y la hija contra su madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Luego añadió Jesús, dirigiéndose a la multitud: cuando ustedes ven que se levanta una nube en el occidente, enseguida dicen, va a llover, y así sucede. Cuando sopla el viento del sur, dicen, va a hacer calor, y así sucede. Hipócritas, ustedes saben interpretar la apariencia de la tierra y del cielo. ¿Cómo es que no saben interpretar el tiempo actual? Este es el Evangelio del Señor. Siguiente, por favor, todos juntos los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos. No usarás el nombre de tu Dios en vano. Santificarás el día de reposo. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No hablarás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, criada, ganado, ni cosa alguna de su pertenencia. Pueden tomar lugar, sus lugares, por favor. Voy a invitar a los niños. Pasen, por favor, los niños al frente. Todos los niños, por favor. Pasen el día para acá, en lugar de para allá. Traen tu hermanito. Pasen los muchachos, todos los niños, por favor. Pasen al frente. Buenas días. ¿Cómo están? Pues tienen una pregunta para ustedes. Ya me veo como lista para Corea. ¿Ya? Me veo lista para un race. ¿Será Benji? ¿Puedes ganarme? ¿Será? ¿Cómo ven ustedes? ¿Que será que yo está listo o que tiene que cambiar la vida? Yo creo que sí, ¿verdad? Tiene que cambiar. En la Biblia, el día de hoy, dijo que nosotros tienen que correr un race. ¿Y para qué es este? Es para nuestra vida, para estar con Jesús. ¿Y qué crees? Que muchas veces vienen distracciones. Estamos en la iglesia y de repente oye el teléfono, ¿verdad? ¿Y lo ves? Y en lugar de escuchar al pastor, ¿qué estás haciendo? Pues mirando su teléfono, ¿verdad? Y hay veces está en la clase y los otros niños están con escúchame, ¿verdad? Esas son las distracciones que dice la Biblia que nosotros tenemos que quitar y poner todo nuestro mente con Jesús, escuchando a Él y no mirando por atrás. Imagínate si yo está hablando con Benji y yo está como, honey, ¿dónde estás? ¿Va a ganar, sí? No. Benji va a ir rápido y ganar, ¿verdad? Así nosotros tenemos que vivir la vida mirando la Biblia, leyendo la Biblia, escuchando de Dios y poniendo nuestra atención, porque el diablo va a decir, no, que no haces esto, pero nosotros tenemos que hacer así, con el poder de Dios, ¿ok? Vamos a orar y decir, Señor, ayúdame a enfocar en ti y no en todas las distracciones que el diablo va a poner, ¿ok? Vamos a orar. Señor Jesús, Señor Jesús, ayúdame ayúdame a verte a ti a verte a ti y no distraerme y no distraerme con otras cosas. con otras cosas. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar por nuestro sermón de esta mañana. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Tú siempre eres bueno. Gracias, Señor, por estar reunidos aquí en tu casa. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Ayúdanos a amarte a ti más. Y también, Señor, a nuestros hermanos y hermanas en la fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en verano, hermanos. ¿A cuántos de ustedes les gusta el verano? A mí también. ¿Por qué? Porque todo está más bonito. A mí algo que me gusta de cada verano es el campamento. Y me gusta irme de vacaciones. Qué bonito, ¿verdad? Salir y que nos dé el aire. No sé si ustedes han notado que cuando salimos, sea 2 días, sea una semana, o el tiempo que nos vayamos de vacaciones,
cuando regresamos, somos diferentes. No sé si se han dado cuenta de que como que salimos y como que algo pasa en nosotros. Como que vemos las cosas diferentes. Y ahora que nosotros nos fuimos 2 semanas, andábamos por allá y estaba todo muy bien. Y allá pues no era el pastor López, ¿verdad? O sea, ya era un turista. Y cuando regresé, esta pregunta se me vino a la cabeza: ¿quién soy? Y yo no sé si ustedes alguna vez se han preguntado: ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Escuché a una señora, ustedes lo conocieron, el señor Oliverio, que nos ayudó a poner los pisos, ¿verdad? Él dijo: pastor, antes lo iba a visitar a usted. Esas eran mis vacaciones. Pero ahora yo lo veo que está en Italia, se va a Hawái, se va a México. ¿Por qué? Porque sus hijos le arreglaron la ciudadanía. ¡Oh, qué alegría!, ¿verdad? Poder viajar más lejos y poder regresar a Estados Unidos. Qué bonito, ¿verdad? Eso de tener la ciudadanía. Yo creo que los que no tenemos la ciudadanía la quisiéramos tener. Y yo creo que para muchos es lo más importante. Pero déjame decirles que hay otra cosa más importante. ¿De veras? Tener la ciudadanía celestial. ¿Por qué? Porque cuando te mueras vas a vivir para siempre. Porque no hace falta morirse para recibir los beneficios de esta ciudadanía, sino el día de hoy, siendo hijos de Dios, oramos a Dios y Dios nos escucha. Y somos hijos de Dios y sabemos a dónde vamos a ir. Hermana Miriam, ¿a dónde sabe cuando se muera usted? Al cielo o al infierno. ¿Qué vas a pasar? ¿No me ponga en evidencia? ¿Y qué tal, hermana Karen? ¿Para dónde sabe usted? ¿El cielo o el infierno? Yo ni sabe usted, qué caray. Ok, a ver, aquí, ¿quién sabe? Hermana Griselda. Ojalá. ¿Quién será? ¿Como un 80-20? Qué difícil. Yo por allá, hermana Santos. Ojalá que nos mande a un lugar bonito, ¿va? No voy a estar enojado ese día y voy a decir: mande, hermana María. Yo digo que donde nos sepamos ganar. Donde nos... Porque si hacemos aquí las buenas obras, Dios nos va a llevar allá con él. De eso se trata el sermón del día de hoy. ¿Por qué? Bueno, vamos a comenzar con eso. ¿Cuántos de ustedes se consideran cristianos, hijos de Dios? Ok, vamos bien. Somos hijos de Dios. Y ahora, alguien, no sé si saben ese dicho que dice: si se ve como pato, camina como pato, tiene un pico como pato, tiene alas como pato, ¿qué es? Es un pato, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo son los hijos de Dios? Los hijos de Dios van a la iglesia. Cuando vemos todos los que están aquí, vinieron a la iglesia. ¿Por qué? Porque caminan como patos, son patos. Vienen a la iglesia, son hijos de Dios. Oramos a Dios, somos hijos de Dios. Le pedimos a Dios, somos hijos de Dios. Oímos la palabra de Dios, somos hijos de Dios. Algo que hacemos los hijos de Dios es venir a la iglesia cada 8 días. Venir a la iglesia. Pero ¿saben ustedes que venir a la iglesia hay un peligro? ¿Qué? Sí. Hermano, por favor, ni lo leen, por favor. Jeremías 23:16. Así dice el Señor Todopoderoso: no hagan caso de lo que dicen los profetas, pues alientan en ustedes falsas esperanzas. Cuentan visiones que se han imaginado y que no proceden de la boca de Dios. En el tiempo de Jeremías, la gente que creía en Dios iba a la iglesia. Ellos iban a la iglesia porque querían oír la palabra de Dios. Querían saber lo que Dios quería para sus vidas. El problema es que cuando ellos iban a la iglesia, no siempre escuchaban lo que Dios quería por ellos. ¿De veras?
Sí. Escuchen, mamá, ¿puede leer, por favor? Jeremías 3:17. A los que obedecen los dictados de su recto corazón, les dicen que no les ocurrirá ningún mal. Entonces, ¿qué pasaba? Estos pastores, estos sacerdotes, estos líderes de la iglesia, estos profetas, predicaban y decían, te va a ir bien, Dios te va a bendecir. Él decía, no importa cómo te portes, si te quieres poner borrachín uno que otro día, no te preocupes, te vas a ir al cielo. Si de repente quieres engañar a tu esposa, o decir chismes, o robar un poquito, no te preocupes, te vas a ir al cielo. Ellos decían, no importa lo que te pase o cómo vivas, tú seguro te vas a ir al cielo. ¿Por qué predicaban solamente cosas buenas? Porque no querían perder su trabajo. No querían que los corrieran y decir, uy, este profeta, puras cosas malas, me predice de Dios, mejor contratamos a otro. Mejor contratamos a otro que de veras me diga que me va a ir bien. Sigue leyendo. Hermana, Sara, ¿puedes leer? Jeremías 23. Con los sueños que se cuentan unos a otros, pretenden hacer que mi pueblo se olvide de mi nombre, como sus antepasados se olvidaron de mi nombre por el de Baal. La Biblia dice que en el tiempo de Jeremías, los pastores, los sacerdotes, los profetas que predicaban, decían, hermanos, soñé que Dios nos bendecía a todos, que teníamos buenas cosechas, ciudadanía para todos, vaya que nos va a mandar otro cheque a todos. Y que decimos, qué bonito lo que soñó el pastor, quiere decir que Dios nos va a bendecir. Pero fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice, el profeta que tenga un sueño, que lo cuente. Ok, soñaste, qué bueno, cuéntalo. Pero el que reciba, ¿qué? Mi palabra. ¿Quién sabe cuál es la palabra de Dios? Cada que leamos la Biblia decimos, esto es. Entonces, ¿cuál es la palabra de Dios? La Biblia. Dice la Biblia, dice en la lectura de hoy, si usted tiene un sueño, qué bueno. Pero no lo cuentes como palabra de Dios. ¿Qué es lo que sí podemos predicar como palabra de Dios? Solamente y únicamente la Biblia, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Ellos decían, tengo un sueño. Y Jesús dice, Dios dice, no es de sueños, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. El problema de ellos es que se habían olvidado de leer la Biblia. Ellos iban a la iglesia y lo único que creían era lo que hablaba el pastor, lo que hablaba el profeta. Y el profeta les decía, les va a ir bien, hagan lo que quieran en su vida, no importa. Y esto provocó de que ellos rompieran los mandamientos de Dios. Esto provocó que ellos trajeran la ira de Dios a sus vidas, porque ellos llevaban una vida descontrolada. Y el pastor les decía, sigan bien, solamente traigan sus ofrendas, solamente vengan cada domingo, solamente sigan pagándome mi salario, que todo está bien. Ustedes van a ir al cielo, no importa lo que hagan. Y la gente estaba mal con Dios. Pero no solamente era la culpa de la gente, sino que era el problema de los pastores, de los sacerdotes, de la gente que hablaba y decía, esto es palabra de Dios, pero no es cierto. Leímos la lectura de la mañana y decía, ellos no están predicando mi palabra. Ellos solamente están hablando esto porque quieren que la gente los ame. Ellos solamente predican cosas buenas porque quieren que la gente siga asistiendo a ese lugar. Hermanos, esto pasa no solamente en el tiempo de Jeremías, también pasa el día de hoy. Y va a pasar hasta que Jesús venga. Dice la Biblia que se levantarán muchos falsos profetas. Yo no sé si ustedes han oído alguna vez que alguien dice, uy, yo no voy a esta iglesia, porque es algo bien triste. Parece que el pastor me sigue y todo lo malo que hago, ahí dice en el sermón. O sea, ¿quién quiere ir a esa iglesia? Mejor me voy a una iglesia donde digan que me va a ir bien.
Me voy a una iglesia donde puras canciones, donde me hagan sentir contento. En un lugar donde no llamen que soy un pecador. En un lugar a donde mi hijo gay, a donde mi hijo ratero, a donde mi hijo drogadicto le digan, no importa cómo te portes, se va a ir al cielo. Y se cambian de iglesia y se van a una iglesia donde no los acusen y digan que todo está bien. Hermanos, eso en la época de Jeremías y en esta época es malo. Como que le echan azuquita a la Biblia, como que le echan un poquito de dulce a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que las gentes los quieran y los amen y no los corran y las iglesias crezcan. Y eso está mal. Y eso está mal. ¿Cuántos de ustedes saben a qué iglesia estamos asistiendo el día de hoy? ¿A qué iglesia asistimos? ¿Iglesia qué? Digo amigos luteranos. ¿Sabían que era una iglesia luterana? Ay, me equivoqué, ¿quién sabe qué será eso? Yo nomás vi iglesia y me metí. ¿Qué hay diferencias? Miren, todas las iglesias son conocidas por cosas diferentes. Por ejemplo, la iglesia católica. La iglesia católica es muy buena para apuntar tus pecados y decir, haz penitencia. Gánate tu salvación. Estás culpable, pecaste, es malo, arrepíntete, tienes que hacer esto, esto y esto y esto para ser perdonado. No sé si ustedes han oído alguna vez o han visto a un güerito y un moreno que van tocando las puertas. Y tocan, los mormones y los testigos de Jehová son bien buenos para invitar gente a sus iglesias. Están ahí, siempre invitan. Son famosos porque son bien buenos para evangelizar. Y nosotros, los luteranos, ¿para qué somos famosos? Nosotros somos famosos, todos juntos, por favor, leamos. Jesús. La iglesia luterana es famosa, entre otras iglesias, porque somos cristocéntricos. La iglesia luterana es famosa porque ponemos en el mero corazón de nuestra enseñanza a Cristo. Tuvimos un famoso predicador. Este predicador se llamaba Martín Lutero. Y una de sus principales doctrinas, una de sus principales enseñanzas, como dice en inglés, una key, era la enseñanza de la justificación. Digan conmigo, justificación. Justificación. ¿Y qué es la justificación? Todos juntos, por favor. Los luteranos creen que los humanos son salvados de sus pecados solamente gracias a la gracia de Dios. Sola gratia. A través de la fe. Sola fide, con la ayuda de la Biblia. Sola escritura. Sola gratia es latín. Sola fide es latín. Y sola escritura es latín. Quiere decir solamente la gracia, solamente la fe y solamente la escritura. Es así como nos vamos a ir al cielo. Hay iglesias que dicen, como dijo la hermana María, es que hay que hacer buenas obras para apuntarlas, y ya cuando apuntemos un ponchecito, Dios dice, ok, te falta un poquito, pero te dejo pasar. No, hermano. Nosotros creemos que si vamos al cielo, todo es gracias a lo que hizo Jesús en la cruz. Nosotros creemos que cuando entremos al cielo no va a ser debido a que yo fui pastor, o a que mi hija fue hija de pastor, o que mi mamá fue mamá de pastor. Eso no cuenta, porque todos somos iguales. Entonces, ¿qué es lo que cuenta? Jesús, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, esto es difícil de entender. ¿Por qué? ¿Se dieron cuenta de lo que leímos en el Evangelio? Oye, Andrew, qué bien leíste. La primera vez que te oigo leer, qué bien leíste. Bien que leíste. Fíjense lo que dijo Andrew. Esa es la palabra de Dios. Dice, he venido a traer. ¿Quién está hablando? Jesús. Y no que Jesús era puro amor y rosas y florecitas. Fíjense, es bien difícil de entender esta palabra de Dios. Jesús dijo, vine a traer fuego a la tierra, y como quisiera que ya estuviera todo prendido. ¿Qué? ¿Jesús dijo eso?
pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo y cuánta angustia siento hasta que se cumpla. ¿Creen ustedes que vine a traer paz a la tierra? ¿Cuántos creen ustedes que Jesús vino a traer paz a la tierra? Levanten la mano. Pero ven lo que contesta ahí Jesús. ¿Qué contesta Jesús? Dice ahí, ¿creen ustedes que vine a traer paz a la tierra? ¿Y qué dice? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué vino a traer Dios a la tierra? La salvación, pero aquí veo que está diciendo ahí, vino a traer división. Eso está, a ver, revisen en sus Biblias, si de veras es lo que dice la Biblia o me lo inventé. Alguien que tenga un teléfono, les doy un minuto, pueden revisar si lo busqué bien en la Biblia, lo pueden leer más. Tienen Biblias, buscan por favor en Lucas 12, 51, vean, a lo mejor el pastor se equivocó y a lo mejor el pastor está inventando cosas que no están en la Biblia. Hay que correr al pastor. ¿Y ya lo buscaron? Lucas 12, 51. Es de las veces que sí dejamos cosas en sus celulares, solamente si se traen Biblia. ¿Qué dice ahí, hermana? ¿Ya le encontró su Biblia? ¿Qué dice? Hermana Cristina, ¿ya lo encontró? ¿O alguien que encuentre su celular? ¿Alguien ya lo encontró? ¿Ya quién lo encontró? Que lo lea, por favor. ¿Qué dice? 12:51. Dijo Jesús, ¿quién lo encontró? ¿Sara, ya lo encontraste? ¿Qué dice? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Wow. Jesús dijo que no vino a traer paz a la tierra, trajo disensión y división. ¿Cuántos de ustedes saben que el mundo está dividido? Y aún entre la cristiandad, ¿cuántos de ustedes saben que la Iglesia Católica dice no vayan a ninguna otra iglesia? Solamente a la Iglesia Católica porque somos la primera. No sé si han oído. O no sé si cuántos de ustedes han oído algún adventista que dice todos están equivocados, hay que ir a la iglesia los sábados. Todos los demás están equivocados. Los que van al domingo a la iglesia, el día de Dios es el sábado. ¿Y qué dicen los luteranos? Yo no sé si ustedes saben que los luteranos decimos es que no hay que orar con estas otras gentes porque quién sabe qué Dios orarán. ¿Se dan cuenta cómo Jesús cumplió lo que dijo? Trajo división a la tierra. Pero ¿cómo es esta división? Muchas veces creemos que todos se van a ir al cielo. Hay muchos que enseñan, no se preocupen, vivan como quieran. Al final Dios nos perdona a todos. Esa es una mentira. Dios dice que va a separar. A unos los va a echar al infierno, así como dijeron algunos de aquí. Y a otros los va a dejar entrar al cielo. Pero entonces, le pregunta a la hermana Miriam, y esa dijo, ay caray, se quiere que me voy al cielo, me voy a decir, pastor, ya. Le pregunta a la hermana, Cristian le dijo 80-20, cuando yo le dije, ¿verdad? Y dijo, sí, 80-20. Entonces, esos pastores que les dije, uno de ellos era Martín Lutero, otro se llamaba Felipe Melanchthon, ellos escribieron un libro que se llama De Concordia. Ellos escribieron una explicación de la palabra de Dios, no que creamos que ese libro de Concordia es la palabra de Dios, no. La Biblia es la palabra de Dios, pero esta es una explicación de la palabra de Dios. Como les decía, esta iglesia es cristocéntrica. ¿Y qué significa eso? Que dice en Timoteo 2:5, hermana Gisela, ¿puede leer por favor? Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo Señor entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entonces, ¿quién está en medio de Dios y nosotros? Jesucristo. Henry, léele la siguiente, por favor, Juan 14:6. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cómo llegamos a Dios Padre? Solamente, únicamente a través de quién? De Jesús, de Jesucristo. ¿Se dan cuenta cómo esta iglesia, por eso es que somos cristocéntricos, por eso la doctrina de Jesús es tan importante, la doctrina de la justificación? Y yo no digo que la iglesia luterana es perfecta, y tampoco digo que todos los luteranos se van a ir al cielo, no. Lo que yo quiero es que sepamos lo que enseña esta iglesia.
Y es bien importante, lo que enseña esta iglesia es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que no tienes que hacer nada para irte al cielo. ¿Quién hizo el trabajo para que tú te vayas al cielo? La Biblia dice, y es bien claro, tenemos que nacer del agua y del Espíritu. ¿Cuántos de ustedes han sido bautizados? ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús es el Hijo de Dios y su Señor y Salvador? Los que levantaron su mano las 2 veces van a ir al cielo. No porque yo les diga, o porque me contraten, o porque la iglesia se viene, no. Porque eso es lo que dice la Biblia. Eso dice la Biblia. Ni siquiera es por cuánta ofrenda des en la iglesia. Uy, pastor, ya no van a dar ofrenda. De verdad, nos vamos al cielo a través de lo que hizo Jesús. Y entonces las iglesias que oran mucho, entonces las iglesias que invitan al ayuno, las iglesias que invitan a dar dinero a las caridades. Entonces, esto se llama la doctrina de la... Doctrina es enseñanza. La enseñanza, la doctrina de la justificación, ser justos. Para ir al cielo hay que ser justos. Justos es completamente limpios. ¿Y quién nos limpia? ¿Quién nos limpia completamente? Jesús. Otra vez lo mismo que leímos. Vamos a saltarnos en latín, solamente el español. Los luteranos creen que los humanos son salvados de sus pecados solamente gracias a la gracia de Dios, solo a través de la fe, con la ayuda de la Biblia. No sé si ustedes se acuerdan de la segunda lectura de hoy. ¿Quién leyó la segunda lectura? Dani. Y Dani estaba leyendo acerca de Abraham. Y la Biblia dice que a Abraham le fue contada su obediencia como fe. Creyó. Porque creyó, se va al cielo. Habla de Isaac, habla de Moisés, y uno dice ahí que esos hombres eran perfectos. Por eso es que están en el cielo. No, la Biblia dice que les contó lo que creyeron. Y todavía ahí habla de una señora que fue tatarabuela de Jesús. ¿Y saben a qué se dedicaba? No estoy mintiendo, lo leyó Dani. La prostituta Rahab. ¿A qué se dedican estas señoras? ¿Son buenas o son malas? ¿Será que tengan suficientes buenas obras para estar en el cielo? Como dijo la hermana María, que ella contó buenas obras. No, hermana. Entonces, ¿es por obras o es por gracia? ¿Es por obras o es por fe? Eso lo tenemos que entender bien claro el día de hoy. Nuestra salvación no depende de ti. Hace muchos años yo salí a correr. Era un niño gordo. Iba corriendo con otros niños, otros 3, y el vecino era un capitán, soldado, quién sabe, que era un piloto. Y allá en Cuautla nos fuimos a correr. Íbamos corriendo junto a la barranca. Y yo había caminado por ahí. Yo de burro caminé cerquita de la orilla y pisé una piedra y me fui a la barranca, casi me fui. No me alcancé a agarrar de un árbol y el árbol era de nopal. En México hay unos árboles de nopal. Ese árbol, pues tienen nopales. Y ahí estoy agarrado. Y el señor me dio la mano. Yo no me aguantaba. Pero el señor dijo que era piloto, me agarró de la mano. Yo creo que vio el hoyo, se asustó porque le pidió permiso a mi papá para salir a correr, para que se me quitara lo gordo, ¿verdad? Y que me pusiera más sano, yo creo. Me agarró con la mano y me jaló. Yo no tenía la fuerza para salir de ahí. Eso es la salvación. Nosotros no tenemos la fuerza para salvarnos. Jesús es el que nos salva. Aquí en esta iglesia enseñamos algo que se llama la ley y el evangelio. ¿Cuántos de ustedes se saben los 10 mandamientos? Lo repetimos hace ratito por si no se acordaban, ahí están repetidos. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios se pone contento cuando obedecemos la palabra de Dios? Los 10 mandamientos. Ahora, ¿cuántos de ustedes siguieron los 10 mandamientos bien el día de hoy? Todos. Dice Ana, pues sí, más o menos, pastor.
Dice mi hermana, no, tú no, yo te vi en la mañana. ¿Saben ustedes que la Biblia dice que para que entremos al cielo debemos cumplir la palabra de Dios siempre bien, sin equivocarse? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la enseñanza de Dios? No solamente la ley, pero el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? El Evangelio es, aunque no te alcance a ti, Jesús te presta, Jesús te perdona. El Evangelio es lo que Jesús hace por nosotros. ¿Qué hizo Jesús por nosotros? La paga del pecado es muerte. ¿Por qué murió Jesús en la cruz? Para pagar tu pecado. Jesús estuvo en la muerte por la culpa de Eli. Jesús estuvo en la cruz por la culpa de Nino. Jesús estuvo en la cruz por la culpa de José y por la culpa del pastor. Y cada uno de nosotros, por nuestra culpa, Jesús murió. ¿Para qué? Para pagar nuestra deuda. Y si es que nos vamos a ir al cielo, y si nos vamos a ir al cielo, la Biblia dice que el que creyere y fuera bautizado sería salvo. Y cuando les pregunten, no digan, pues quién sabe, porque si dicen quién sabe, no están dudando de ustedes, están dudando del poder de Dios. Y yo me voy a ir al cielo, ¿por qué? Porque tengo un Dios tan grande que me perdona mis pecados. ¿Qué es el Evangelio entonces? Hermano, el hijo del época. El Evangelio es la promesa de Dios de salvarnos. El Evangelio descansa en el trabajo de Jesús, el Hijo de Dios. La ley, lo que debemos hacer, el Evangelio descansa en el trabajo de Jesús para nosotros. Nosotros sabemos que por la fe en Jesús que llegaremos al cielo. No nuestras acciones, pero sí, ¿gracias a qué? Y eso es bien importante. ¿Por qué? ¿Por qué esto es tan importante? Porque en el tiempo de Jeremías, ¿se acuerdan que la gente solamente escuchaba lo que el pastor o el predicador decía? Y le creían y fueron lejos de la voluntad de Dios. El día de hoy, hermanos, no solamente crean lo que yo predico. ¿Qué tal si un día como champiñones un sábado en la noche y estaban medios mal y comienzo a contarles aquí historias mías, sueños, en lugar de la palabra de Dios? ¿Cómo se van a dar cuenta que no es la palabra de Dios si ustedes no leen la palabra de Dios? Por eso es que no solamente el pastor o los líderes tienen que leer la palabra de Dios. ¿Quién tiene que leer la palabra de Dios? Todos. Y aún Vanessa, que está tan chiquita, Vanessa, you know how to read? Lee la palabra de Dios. Todos los que ya sabemos leer, leamos. ¿Cuántos de ustedes tienen un celular? ¿Saben que pueden bajar una Biblia ahí? ¿Gratis? Muchas veces los niños dicen, es que tengo nada que hacer, y agarran sus celulares y juegan. También jueguen, pero también lean la palabra de Dios ahí en sus celulares. Nuestra vida cristiana está motivada y dirigida en la sentencia. ¿Qué es una sentencia? Sentencia es lo que dice el juez. El juez dice culpable o... ¿Sabes que Dios ya te dio la sentencia de inocente? La sentencia de perdón de Dios al declararnos ¿qué? Inocentes. Y saben ustedes que cuando nosotros somos declarados inocentes tenemos libertad de decidir, libertad de amar a Dios de todo corazón, libertad de amar a nuestro semejante. Uno dice, es que si no lo amo me voy al infierno. No, es porque ya eres hijo de Dios, tienes libertad de servir a Dios. Y la Biblia dice, y nosotros motivamos a unos con otros a vivir vidas para agradar a Dios. Y esto se llama la doctrina de la santificación. La santificación es saber que somos perdonados. Y como ya Jesús nos perdonó, podemos caminar en la fe de Dios. Ahora, quiere decir que ya me puedo portar como yo quiera porque Jesús ya me perdonó. No, nosotros sabemos que todos los días,
¿Cuántos están casados o tienen alguna pareja? Que la pareja diga, tu pareja siempre se porta bien. ¿Sí es cierto, hermana María? ¿Su pareja siempre se porta bien? Sí. ¿Siempre? ¿No tendrá alguno que otro mal pensamiento? A mí que no lo conoce bien. También tu esposo, ¿alguien sabe si siempre se porta bien? ¿Será que hermano se porta bien? Uy, me digas. ¿Será que Nino no? Yo conozco a Nino. Nosotros todos, ¿por qué? Porque somos humanos. Nosotros seguimos atorándonos con el pecado. Seguimos teniendo ese problema del pecado. No quiere decir que porque ya somos hijos de Dios dejamos de pecar, no. Entonces, ¿qué es? Nosotros enseñamos y en su nombre se predicará ¿qué? El arrepentimiento y el... Nosotros predicamos que sí, seguimos equivocándonos, pero nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios y Dios nos... La verdad que si estuviéramos aquí por nuestras obras, nadie de los que estamos aquí podríamos estar aquí. ¿Por qué? Dice la Biblia, porque todos han pecado. Y nosotros decimos porque todos hemos pecado. Y es la verdad, todos no somos perfectos, pero creemos en el perdón de pecados en el nombre de Jesús. Y esto es un ciclo. Esto es un ritmo, un ciclo. Y esto debe de ser así. Pecas, el Espíritu de Dios te dice que hiciste algo mal, oras, Dios te perdona, otra vez tratas. Y así, ¿cuánto tiempo? Hasta que lleguemos a viejitos, hasta que Dios nos llame a su presencia. ¿Será que los viejitos ya no pecan? Tu mamá, Ana, está viejita. Mi mamá está viejita. Ya son re buenas. yo le mando rigurosa. Hermana María, su mamá ya no peca, ya está. El pastor. ¿Sí, verdad que se seguimos pecando? Es la verdad. Perfecto, estamos en esta casa. ¿Y se dan cuenta por qué? Eso. Eso es lo que dice ahí la Biblia, y eso no es de usted, hermano, eso es lo que dice la Biblia. Nos acercamos a Dios y Dios nos perdona. Fíjense, y es algo importante. En la iglesia luterana hay algo que se llama la absolución. Y yo digo, como pastor llamado y ordenado, en el nombre de Jesús, ¿tus pecados son qué? Y no soy yo el que perdona sus pecados, es Dios. Y no solamente los de ustedes, sino también los míos. Cada que comemos comunión, cada que tomamos comunión, dice la Biblia que recibimos el perdón seguro de Dios. Si tomas comunión, seguro que Dios te perdonó. Seguro que Dios te perdonó. Ahora, nosotros no necesitamos rebautizarnos. Dice, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que creemos nosotros que Jesús resucitó de los muertos. Y creemos nosotros que nosotros vamos a resucitar de los muertos. ¿Por qué? Porque tenemos vida eterna en Jesús. Les voy a invitar que se pongan de pie, por favor. Vamos a orar. Si tienen alguna necesidad, levanten la mano y oramos. Vamos a orar, Señor Jesús. En esta hora, Señor, en tu casa, sabiendo que tú estás aquí. Así eres tú, Señor, tú abres caminos. Tú cumples promesas, Señor. Prometiste ayudarnos, Señor. En esta hora, Señor, traemos nuestras necesidades a ti. Si tienen alguna necesidad, hermanos, levanten sus manos. Señor Jesús, como iglesia, oramos, Señor, por
traer nuestras ofrendas y diezmos al Señor. Vamos a cantar un canto mientras la recogemos en la parte de atrás del plato. También podemos traer nuestras ofrendas en línea, ¿verdad? Bendice, Señor, Dador alegre, que ninguno de tus hijos se quede sin trabajo esta semana. Señor, bendice y que alcance el dinero. Te lo pedimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, hermanos, al salir de la casa de Dios, nos damos con la bendición de Dios. Que la bendición de Dios Padre, la salvación de Jesucristo nuestro Señor y la comunión de su Espíritu Santo va con nosotros. Vamos en paz, en libertad y con alegría de servir al Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, por favor? Tenemos alguien cumpleaños, aniversarios. ¿Cumpleaños de quién? Catherine. ¿15 otra vez? Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños se las cantamos a ti. Despierta, tú despierta, mira que no ha amanecido. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Otros cumpleaños, aniversarios. El día de ayer cumplimos 17 años de casados, mi esposa y yo. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu aniversario te las cantamos aquí. Despierta, Isabel y pastor, mira que ya ha amanecido. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¿Alguien más? Este miércoles, como ustedes saben, siempre en verano detenemos los estudios bíblicos por un mes. ¿Cómo ven? ¿Ya estamos listos para el miércoles o nos esperamos una semana más? ¿Cómo ven?
¿Cómo ven? ¿Ya venimos, hermano José? ¿O nos esperamos una semana más? Los que venimos, hermano Eli. ¿Ya comenzamos, hermana Grisela? ¿O nos esperamos una semana más? ¿Estamos listos? Nos vemos este miércoles. ¿A qué horas? A las 6. Traigan algo de comer y aquí comemos. Y aunque no están acostumbrados a venir, vengan. Es bonito leer la palabra de Dios y aprender de la palabra de Dios. Este miércoles ya hay reunión, nos vemos aquí. El día de hoy también tenemos comida y hay la junta de la iglesia de los líderes. Si se quieren quedar en la junta está muy bien. También hay clases de primera comunión. Por favor, quédense, Benji. Gonzalo, los muchachos Gregorios, por favor, ¿vale? Noé, también Noé tiene 5 años queriendo tomar la clase. Siempre que comienza una clase es el primero que se sienta, ¿verdad? Y le digo, todavía no, Noé. Ahora sí, Noé. Ahora sí. ¿Ya no quiere? No, ahora sí. Los que ya estén listos para primera comunión, acérquense por favor y comenzamos la clase. Vamos también ya pronto a comenzar. ¿Cuántos años tiene Vanessa? Pues ya podría. Pues claro, son de la edad con Noecito. Pues ya. ¿La Vanesita? Ya, Vanessa, ya, de una vez. Qué bueno, pues buenas clases. Vamos a tener las clases cada domingo ya. Cada domingo, en las clases Benji también. No te escapas, Benji, ya también. Ok. ¿Sus niñas? También. Muchachas, estoy viendo acá. Ok, muy bien. Okay. Y vamos también comenzando a planear las clases de la confirmación. Los que ya hicieron su primera comunión, muchachos, vamos a comenzar pronto. ¿Okay? Todavía no, pero ya vamos a comenzar otra vez pronto. Ponchito, la confirmación. ¿Ok? Pero también está Jackie. No, Jackie. Pero sí, muchachos de primera comunión, sí. Entonces tenemos clase ahorita, vamos a ir a la oficina, clase de primera comunión, hay comida y después tenemos junta. ¿Hay algún otro anuncio? Vamos en paz, mande. Por favor, anota su nombre de la limpieza de la iglesia. Creo que ya llevamos meses en estar recordando que lo hagamos. ¿No se han anotado, ¿ah? Unos sí, y los que no, anótense por favor, limpieza de la iglesia. Por favor, otra cosa que pueden hacer, y no es trampa, sí se vale. Díganle a uno de los muchachos, amado muchacho, te doy $25 y limpias aquí. Y lo hacen. De verdad, y lo hacen los muchachos. ¿Por qué? Porque para ellos es una bendición de dinero. Y la verdad, la bendición le cuenta al que da el dinero, ¿verdad? Para que lo limpie. Entonces pueden hacer. Y a los dos, ¿verdad? Que lo hace y al otro. Entonces también se puede hacer eso. Si dicen yo me apuntan su nombre, pero le dan a alguien, o hasta a sus hijos, a lo mejor, ¿verdad? Porque muchas veces nuestros hijos. Bueno, eso ya es ustedes lo que le quieran dar, ¿verdad? Si son más generosos y más, si son menos, pues menos, está bien. Y bueno, esa fue una idea. Entonces, somos despedidos, hermanos, y nos vemos. Los de primera comunión se van conmigo acá, y los demás hay comida. Dios les bendiga, hermanos. Gusto de verlos.